Bueno, hermanos, muy buenos días. Buenos días tengan ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en este día domingo. Escuela Dominical, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y pues vamos a empezar este estudio bíblico con una oración. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar, cariñoso Dios, eterno Padre, que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar, en esta hora de la mañana. Pues estamos contentos, Padre, por el tiempo que nos da de podernos reunir aquí en su casa de oración, poder abrir su palabra, oh Dios, y poderla estudiar. Le pedimos, oh Dios, le pido que me perdone, que me limpie, que pueda ser un instrumento útil en esta mañana. Y pues le agradezco, Dios, le agradezco realmente porque usted nos ha dejado su palabra entre nosotros, la cual podemos abrir y escudriñar por nosotros mismos, oh Dios, y ver las verdades que usted quiere que aprendamos, oh Dios. Ayúdenos, oh Dios, después de aprenderlas. Ayúdenos a poderlas poner en práctica, oh Dios, que no sea simplemente un estudio más. Ayúdenos pues, bendiga a mis hermanos, bendiga a aquellos que han de venir en camino, por favor. Aligérele sus pasos, oh Dios, y que puedan estar aquí con nosotros. Gracias pues, Espíritu Santo, ayúdenos a entender su palabra y gracias le damos nuevamente. Bendiga este tiempo de estudio bíblico porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar la lección de el libro de Hechos, capítulo 17. No vamos a acabar el capítulo 17, ¿verdad? Pero vamos a terminar por lo menos la parte del versículo 10 al versículo 15. Pablo y Silas en Berea, en sus Biblias, si son tan amables de buscar en el libro de Hechos, el capítulo 17 y los versículos 10 al 15. Le voy a dar lectura nuevamente, hermanos, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Simplemente un pequeño repaso antes de seguir adelante donde nos quedamos. Nos quedamos en la aplicación, así, pero vamos a leerlo aquí para que tengamos una idea, para refrescar nuestras mentes. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, del 10 al 15, que inmediatamente, dice, los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ese es Lucas hablando ahí, hermanos. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, o sea, muchos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Muy bien, hermanos, estamos viendo el tema de la necesidad de jueces. Amén. La necesidad de jueces. Aquí estamos basados en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 15, hermanos. Y estamos viendo la necesidad de jueces, hermanos, y uno de los de las pasajes bíblicos que más malinterpretamos, podríamos decir, es el que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguéis para que no seas juzgados, ¿verdad? Decimos eso, ese uno de los versículos mal interpretados, o sea, tú no me puedes decir nada haciendo mal. Acuérdate que la Biblia dice que no juzguéis para no ser juzgados. Y ese es uno de los versículos más mal interpretados, hermanos, por cristianos, porque muchas veces no estudiamos todo el contexto, pero este versículo es uno de los más interpretados aquí en Mateo, porque él está diciendo que no juzguemos como lo hacían los fariseos. No tiene nada que ver con la verdad o la religión. Y los fariseos juzgaban a los hombres no basados en su religión, sino basados en apariencias externas y en estándares legalistas completamente diferentes, hermanos, tales como si se habían lavado sus manos a la hora prescrita o habían cumplido con ciertos requisitos espirituales. A eso se refería, hermanos, dentro del contexto. Pero la Biblia, hermanos, nos da 4 instancias donde podemos nosotros juzgar. Y vimos, hermanos, que
que en primer lugar está bien juzgar cuando tiene que ver con la deidad de Cristo. Y vimos en primera de Juan 4:1, ¿verdad? Lo que nos dice que probemos los espíritus. Así que está bien juzgar, hermano. Tenemos que ver, dice la palabra de Dios, que aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Probar los espíritus para que chequemos, hermano. Tenemos que, de esa forma tenemos que juzgar. Está bien juzgar cuando tiene que ver con la deidad de Cristo. Ese fue el número 1, hermanos. Y el número 2, está bien juzgar cuando alguien se rebela contra la Escritura. Vimos ahí en primera de Corintios 5, del 1 al 5, aquel que andaba mal, ¿verdad? Metiéndose con la esposa del papá, ¿verdad? Y se refiere a los dos hombres estos hombres que estaban abiertamente en inmoralidad. Y era un miembro de la iglesia de Corinto. Pablo escribió y dijo en el versículo 2 y 3, ¿verdad? Que él, aunque no estaba presente, dice que en el espíritu ya había juzgado a tal hombre y que deberían de sacarlo de ahí. Y estos pasajes son muy claros, así que tenemos que juzgar el obrar, el accionar de las personas que se han rebelado contra la escritura de Dios. Bueno, obviamente, ¿verdad? La iglesia y el líder tienen que vivir también una forma moral, pero tenemos que ver eso, hermano, y si es algo inmoral que se está pasando dentro de la iglesia, tenemos el deber, como hijos de Dios, ¿verdad?, de reprender, exhortar al hermano en amor, y con la palabra de Dios. Así que está bien juzgar cuando alguien se rebela en contra de la escritura. Número 3, también vimos que está bien juzgar nuestra propia relación con Cristo. Amén, que eso que casi no lo hacemos, ¿verdad? Pero está bien juzgarlo, no se preocupe, no se sienta mal si se juzga usted mismo, ¿verdad? Y vimos ahí en 1 Corintios 11, 28 al 32, que la palabra juzgar aparece ahí 5 veces, hermanos, en tan solo 3 versículos, hablando de la cena del Señor, tomándole indignamente, y se juzga, a ver si estás bien. Entonces vemos que está bien, hermanos. Ahora nuestra cultura contemporánea vimos que está borrando el arrepentimiento y la autoevaluación. Está mal eso, ¿verdad? Eso lo está quitando nuestra cultura hoy en día, aún de la vida del creyente, y algunos piensan que es depresivo, ¿verdad? Hay que pensar más positivamente que negativamente. Y hermanos, y la búsqueda de la santidad personal hace que uno tenga que confesar a Dios. Si usted está buscando vivir una vida santa, eso lo va a motivar a confesar sus pecados. Acuérdese, entre más se va acercando a la luz, más se va mostrando nuestros defectos. Obviamente la luz es Dios, ¿verdad? La santidad de Dios. Estamos sirviendo a un Dios santo. Entonces, cuando más usted se acerca a Él, más se nos va a revelar nuestras imperfecciones, y eso nos va a mover a confesar nuestros pecados y a vivir una vida que le agrade más a Dios. Leímos el Salmo 139, 23 y 24, donde dice que nos examinemos a nosotros, bueno, no a nosotros mismos, pues dice, examíname, oh Dios, porque una cosa es que yo me examine y digo, bueno, yo creo que no estoy tan mal, ¿verdad? Decimos a veces. Pero cuando te examina Dios, ese sí te va a decir, ¿estás mal o estás bien? Entonces, está bien, hermanos, juzgar nuestra propia relación con Cristo. ¿Cómo está su relación con Cristo hoy en día? Así que vimos el tercero y el cuarto, hermanos. El cuarto y en último lugar vimos que está bien juzgar toda experiencia y enseñanza a la luz de las Escrituras. Siempre, por eso es importante que tenga su Biblia. Es importante que tenga su Biblia y que juzgue, hermanos, toda experiencia y enseñanza a la luz de las Escrituras. Una cosa es que yo tuve un sueño ayer y que Dios me mostró esto y el otro. Y yo me acuerdo un hermano que me decía que él soñó que estaba en el Espíritu y que fue llevado al cielo y que allá miró calles de oro y mar de cristal. Dice, mientras estaba él en el sueño, dice, un ángel me llevó y yo miré, hermano. Dios me reveló eso y le dije, hermano, eso está en el libro de Apocalipsis, hermano, ¿verdad? Calle de oro y mar de cristal. Y pues entonces a veces, hermano, hay que evaluar las experiencias con la Escritura. Si dice otra cosa, entonces eso sí ya anda mal, ¿verdad? Y a veces es que uno se queda con pensamiento cuando está estudiando la palabra de Dios, y a veces uno sueña con eso. Está bien, hermano, pero no diga que fue una revelación que le dio Dios mientras el sueño, ¿ven? Diga lo que lo miró en la Biblia, ¿ok? Hermanos, y está bien, y vimos en 1 Corintios 2, 15 eso, que Pablo habla en cuanto a la verdad espiritual y el error. Y hermanos, ahí pues habla del cristiano espiritual. La sabiduría espiritual en contraste con la sabiduría natural del mundo. En cambio, el espiritual, dice la palabra de Dios, que juzga
todas las cosas. Y el hombre espiritual, dijimos, hermanos, que es aquel que prueba todo a través de las escrituras. No es aquel que se anda ahí volando en el aire, ¿verdad? Que siente como que ya anda flotando, ¿verdad? Ese no es, hermanos. Es aquel que prueba todo a través de las escrituras para ver si en realidad algo es puro o verdadero. Y vimos, hermanos, Hebreos 4:12. Aquí donde la Biblia se habla como críticos, ¿verdad? Que es una palabra de criticismo y criterio. También vimos, hermanos, 3 razones aquí basados en el Hechos 17, 10 al 11. Lo vamos a leer nuevamente aquí, Hechos 17, 10 al 11. Fíjense lo que dice ahí el versículo 10 y el versículo 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y vimos, hermanos, vamos a ver por qué los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. Y Lucas nos da brevemente 3 razones por la cual ellos eran más nobles que los tesalonicenses. En primer lugar, vimos, hermanos, aquí en el versículo 11 dice que recibieron el mensaje con solicitud. La Biblia los dice que recibieron el mensaje con solicitud. La palabra con toda solicitud, atención, diligencia, así como ustedes ahorita, ¿ven? Así que así la recibieron, dice. Y dice la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que creyeron. Acuérdense, hay personas que escuchan muy atentamente y ya cuando le haces la invitación de que te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador, no, ahorita no, mejor me espero, ¿verdad? Pero te escuchan atentamente. Podemos decir que los bereanos eran así. ¿Cómo sabemos eso, hermano? Porque pues si usted sigue leyendo el versículo 12, dice que así que creyeron muchos. Obviamente, al principio simplemente escucharon, después creyeron. Todos no, dice que muchos de ellos sí, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Así que vimos que los bereanos eran más nobles porque recibieron el mensaje con solicitud. Ellos simplemente querían escuchar, recibieron la palabra, ¿verdad? Aquí en el original nos da la idea de que ellos querían estar en primera fila, querían estar ahí escuchando sin ninguna distracción para escuchar la palabra de Dios. También, hermanos, recordará, hermanos, que pues los tesalonicenses, los versículos anteriores, como que no muy bien, ¿verdad? Querían escuchar. Ellos lo que querían era que ya Pablo se fuera de ahí. Así que aquí miramos la diferencia, hermanos. También vimos que los bereanos examinaron el mensaje a fondo. Es lo que dice el mismo versículo 11, donde dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, hermanos, escudriñando, dice la palabra de Dios aquí, para ver si estas cosas eran así. Ahora, ellas escudriñaban, hermanos, la palabra de Dios para ver qué debían cambiar en sus vidas. Vimos eso. Ahora, nosotros acudimos muchas veces a las escrituras para probar que no debemos cambiar nada, ¿verdad? Así son los cristianos hoy en día, ¿verdad? No, pues mira, yo te voy a probar que eso no es así. Así que no voy a cambiar. A veces el mensaje nos llega y estamos buscando versículos para ver que eso no tenemos que hacerlo. No, pues sí, pues ya. Y ponemos un montón de excusas, hermano. Bueno, los bereanos no eran así. Entonces ellos dicen que le escudriñaban, dijimos que los domingos en la mañana por 1 hora, amén. No, ¿verdad? Dice que cada día, hermano. Muchas veces nosotros batallamos para estar aquí los domingos en la mañana estudiando la palabra de Dios. Ahora, si batallamos para estar aquí, hermanos, eso muchas veces me pone a pensar, porque aquí queremos estudiar, edificar como iglesia. Y en nuestros hogares, allá estando solos, ¿verdad? Que no hay nadie que nos pueda apoyar. Si se nos hace difícil aquí, a algunos de nosotros se nos va a hacer más difícil todavía allá en nuestros hogares. Por eso es importante, hermanos, asistir a la escuela dominical, hermanos. Ahora, estos no nada más eran los domingos en la mañana, dice que cada día, hermanos, cada día. Y dijimos que pues aparentemente quizás la pregunta sería pues, ¿por qué no tenían nada que hacer? ¿Estos no trabajaban o qué? ¿Verdad? No le pagaban suficiente al pastor para que les enseñara, ¿verdad? No había un buen maestro ahí. No, hermanos, ellos querían, hermanos, escudriñar la palabra de Dios cada día, porque el mensaje que Pablo les estaba llevando era radical.
tenía que cambiar 180 grados. Ellos tenían que estar seguros que si iban a dejar algo, tenían que estar seguros que estaba ahí en la palabra de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que debemos de hacer, hermanos, como cristianos. La palabra de Dios nos mueve a cambiar. Ese es lo que quiere Dios, que vayamos cambiando poco a poco, pero tenemos que verla, estudiarla, escudriñarla, y cuando lo sabemos, deberíamos de cambiar. ¿Amén? Es interesante, hermanos, ¿verdad? Interesante que cuántos de nosotros, los que nos escuchan, saben la importancia de asistir al templo, ¿verdad? ¿Cuántos? Esa es una verdad que saben. Y sin embargo, ¿dónde están ahorita? ¿Verdad? ¿Dónde están? Sabemos que hay diferentes situaciones, pero cuando lo sabes, ¿qué haces con lo que sabes? No es nomás saber y ya, deberíamos de ponerlo en práctica, hermanos. Así que yo les animo a que subrayen esa frase que dice, cada día en su Biblia escudriñaban la palabra de Dios. Así que vimos esos, hermanos, que ellos examinaron el mensaje a fondo. También los bereanos recibieron, dice la palabra, con gran solicitud, número 1. Segundo lugar, examinaron el mensaje a fondo. Y en tercer lugar, dice que los bereanos examinaban al mensajero de manera objetiva, no negativa, objetiva, que aprendían de él. Tal como lo vemos en la última parte del versículo 11, que usted lo mira ahí en sus Biblias, Hechos 17:11 dice, para ver si estas cosas eran así. Ellos, hermanos, estaban cerciorando de que Pablo les estuviera diciendo la verdad. Pero pues la pregunta quizás que se nos viene a la mente sería, ¿a Pablo, el que se graduó con honores allá de la escuela de Gamaliel, una persona que te derrumbaba cualquier argumento sin batallar, que hablaba bien, tenía elocuencia, estudiado, apóstol del Señor Jesucristo? ¿Cómo se atreven a juzgar a este Pablo, verdad? Sería la pregunta. Entonces, sin embargo, hermano, ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que hacerlo. Tenían que juzgar, hermanos, lo que él estaba haciendo. Porque como les decía, el cambio que ellos iban a hacer era de 180 grados, hermanos. Y lo estaban haciendo de manera objetiva. Si es así, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos siempre juzgar al mensajero. Está bien, júzguenme a mí, no hay problema, hermanos. Juzguen a todos, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios. Pero usted necesita estudiar la palabra de Dios también, hermanos, para de esa manera poder saber. No se crean, ¿no?, que el hermano Nato dijo, no, ¿qué dice la Biblia? Amén. Nunca ande diciendo que el pastor dijo. Si lo miró en su propia Biblia, diga, la Biblia dice así, así nos enseñaron, aquí está escrito. Amén. Así que debemos muchas veces, hermanos, tener pues ese deseo, ¿verdad? Y vemos aquí que ellos juzgaban también al mensajero. Y fíjense, hermanos, lo que dicen los versículos aquí del 12 al 15. Vamos a leer los versículos del 12 al 15, donde dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y hermanos, nos quedamos hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos y vamos a hacer una aplicación, ¿verdad? Vamos a hacer una aplicación a nuestras vidas hoy en día. Vamos a traer lo que pasó allá con Pablo y Berea, lo vamos a traer hoy en día aquí al año 2020, amén, aquí en la iglesia de Quilí, y queremos hacer una aplicación a nuestras vidas de una manera objetiva, amén. Así que vamos a hacer una aplicación y lo vamos a traer a la actualidad. Primero, hermanos, aplicaciones para nuestras vidas es, número 1, la verdad doctrinal en cuanto a las cosas espirituales se exponen en las Escrituras. Ese es el número 1. La verdad doctrinal en cuanto a las cosas espirituales se exponen en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice aquí en Tito, capítulo 1, versículo 13, lo que Pablo escribió aquí en esta carta, en el libro de Tito. Amén. Ese libro está pequeñito. Si encuentra Hebreos, está Timoteo, luego de segundo de Timoteo está Tito 1.
capítulo 1, versículo 3, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Ahí dice, este testimonio, ahí en sus Biblias, este testimonio o esta verdad es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, dice aquí. No dice ahí suavecito, ¿verdad? Sóbale la espalda y diga, no, dice duramente para que sean sanos en la fe. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí en esta carta, dice, con la verdad, repréndelos duramente, hermanos. Así que Jesucristo también dijo en Apocalipsis 22:6, no necesita ir ahí, pero si desea puede ir. Dice, estas palabras, hablando de la palabra de Dios, son fieles y verdaderas. Ahora, Pablo dijo también en 2 de Timoteo 3:16, la última parte dice, la palabra de Dios que es útil para enseñar y para redarguir. Eso es la palabra de Dios. Estamos hablando de que la verdad doctrinal en cuanto a las cosas espirituales deben de ser expuestas a través de las Escrituras. Así que, hermanos, nos dicta que creer. Ahora, estas palabras nos dictan que creer. Ahora, ¿qué es doctrina? ¿Ven? Podemos decir, ¿qué es doctrina? Escuchamos esa palabra doctrina, la doctrina, sana doctrina, y que vamos a la doctrina, y que yo antes la escuchaba eso, que vamos a la doctrina, y yo decía, pues, ¿quién será esa persona, verdad? Pero bueno, doctrina, hermano, no es un montón de proposiciones para estudiar en el seminario. Eso no es doctrina. La doctrina es la verdad de la Escritura puesta en práctica por el creyente todos los días. Esa es doctrina. La verdad de la Escritura puesta en práctica por el creyente todos los días. Ahora, la única manera de vivir correctamente es pensando bíblicamente, hermanos. ¿Quiere usted vivir correctamente? Bueno, piense bíblicamente. Si uno no piensa bíblicamente, no va a actuar bíblicamente. ¿Amén? Es tan fácil y sencillo. Fíjense, hermanos, lo que dice Proverbios 23:7. Fíjense lo que dice su Biblia ahí. Busquen sus Biblias, abra sus Biblias, examine al que está aquí enfrente, hermano. Tienen permiso, y aunque no tuvieran, háganlo, ¿verdad? Proverbios, ¿verdad? Proverbios. Si encuentra Salmos, sigue Proverbios 23, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted piensa bíblicamente, va a actuar bíblicamente. En otras palabras, uno es lo que piensa, y tus pensamientos son alimentados de lo que ves y oyes. De esa manera alimenta usted sus pensamientos. ¿En qué pasa más tiempo? ¿Verdad? Viendo películas, viendo novelas, ¿verdad? Viendo deportes, no sé, hermanos, pero lo que tenga en su pensamiento, lo que usted oye, de esa manera usted lo está alimentando y de esa manera vive. Ahora, ¿quién decide lo que piensa? ¿Quién decide lo que usted y yo pensamos? Sería la pregunta. La respuesta podría ser ¿la Biblia? ¿Será que la Biblia es la que decide lo que usted y yo pensamos? A lo mejor no es la Biblia, hermanos, a lo mejor son sus amigos, sus amiguillos, decía el pastor Hernández, sus amiguillos, ¿verdad? A lo mejor el profesor allá que piensa en la evolución, ¿verdad? Que venimos del chango, ¿verdad? No sé. ¿Quién decide? La respuesta a esa pregunta va a determinar la manera en que usted vivirá. Eso es lo que va a determinar, hermanos. ¿Quién decide de la forma que usted piensa? Así que, número uno, la verdad doctrinal en cuanto a las cosas espirituales se exponen en las Escrituras, la palabra de Dios, hermanos. Lo que tengamos en nuestra mente es lo que vamos a decir. Número dos, hablando de aplicaciones a nuestras vidas, el verdadero discernimiento en cuanto a las cosas de la vida emana o proviene de las Escrituras. Vamos a ir a 2 de Timoteo. El pastor está trayendo estudios acerca de este libro, hermanos. Así que me lo voy a adelantar aquí un capítulo. A ver. Un capítulo en 2 de Timoteo. Capítulo 3. Fíjense aquí lo que dice el versículo 16 y 17. Toda
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Aún a veces, hermano, en esas partes donde aparecen paréntesis que dice Pablo, lo digo yo, no el Señor, cuando habla del matrimonio, dice, eso también es inspirado, porque ahí está escrito. Así que no piensen, no, pues esta fue opinión de Pablo. No, ahí está en la Biblia, ven, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, hermanos, el verdadero discernimiento en cuanto a las cosas de la vida emana y proviene de las escrituras. Y aquí en estos versículos que vemos, hermanos, el creyente debe estar equipado para cada aspecto de la vida. Y esa frase que vemos aquí, enteramente preparado, en el original, hermanos, se refiere a cuando un hombre dice cargaba un carruaje o una bestia de carga para un largo viaje. Esa es la idea original. Ahora, la única manera en la que podemos tener discernimiento y sabiduría para el vivir diario es cargando el carro, nuestra mente, podemos decir, con la palabra de Dios. Esa es la única manera, hermanos. ¿Quieres, verdad? O queremos tener una vida de pureza, integridad, sinceridad? Preguntémonos, ¿verdad? Preguntémonos. Y la palabra griega, hermanos, crino o juzgar, ya que las palabras, ¿verdad?, sinceridad, pureza, integridad, son traducciones o una combinación de estas palabras. Sinceridad, pureza, de ahí vienen todas esas palabras. Dice que es una traducción esta de la palabra griega krinos, o sea, juzgar, y la otra es aleia, amén, aleia, no aleluya, aleia, ¿okay?, que se refiere a la luz del sol. Sinceridad, pureza e integridad pueden traducirse literalmente juzgados por la luz del sol. Ahora, en el siglo primero, según la historia, dice en Grecia, para probar la pureza de la miel, porque estamos hablando de que el verdadero discernimiento en cuanto a las cosas de Dios proviene de la palabra de Dios. Pero en el siglo primero dice que en Grecia, para probar la pureza de la miel, uno ponía un frasco al sol, lo ponía el frasco al sol, sobre todo si estaba así como ahora, en caliente, ¿verdad? Y dice que miraba a través del mismo para ver si había alguna impureza dentro, y que la miel solo se declaraba pura después de haber sido examinada a través de la luz del sol. Ahora aquí, hermanos, así que nosotros en la actualidad podemos exponer a la luz del Hijo de Dios y su revelación, o sea, la palabra de Dios. En la actualidad podemos exponer cada doctrina y nueva idea para determinar si son puras y verdaderas. Hoy tanta doctrina, hermano, enseñanza que hay. ¿Cómo vamos nosotros a poder examinar eso? A través del Hijo de Dios y a través de su revelación, la palabra de Dios. Necesita conocer la palabra de Dios. Así que recordemos, hermanos, queremos aplicar esto en la actualidad. Número 1, la verdadera doctrina en cuanto a las cosas espirituales se expone en la Escritura. Número 2, el verdadero discernimiento en cuanto a las cosas de la vida emana o proviene de la Escritura. Y en tercer lugar, hermanos, y creo que en último lugar ya, no quiere decir que vamos a acabar todavía, amén, pero en tercer lugar y en último lugar dice, el verdadero desarrollo de la iglesia está en explicar la Escritura para que sus miembros puedan explicar la Escritura a otros. O sea, usted no viene aquí solamente a aprender, ¿verdad? Y aunque la iglesia, ese es el trabajo, equipar al creyente para que el creyente cuando salga de aquí pueda enseñarle a otros. No es para que usted se lo quede ahí nomás, ¿eh? Sea de edificación para otros creyentes y para este mundo, hermanos, que pues no saben las cosas de Dios. Fíjense, hermanos, aquí vamos a ir aquí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 2, dice aquí, hermanos, 2 de Timoteo 2:2, tú pues, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos una línea aquí, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, ok, lo que has oído de mí,
Ahora enséñalo a otros, para que esos otros también enseñen a otros. Es una línea, hermanos, es una línea. Y según Hebreos capítulo 5, ¿verdad?, la manera de un creyente maduro no es alguien que sacó 10 en todas las pruebas de la escuela dominical, amén. Ese no es un cristiano maduro. O que sacó 10, hermanos, o 100, aquí son 100, ¿verdad? 100, en un instituto bíblico, o se graduó con honores ahí con una medalla. Ese no es el creyente maduro, hermanos, sino alguien que estuvo aprendiendo las escrituras y luego la enseñó a otros. Ese es un cristiano maduro, hermano. Alguien que aprende y enseña a otros. Necesitamos, hermanos, envolvernos con los creyentes, con los cristianos, con los nuevos, hermanos. Fíjense, hermanos, vamos a ir aquí a Mateo 28, 19, ¿verdad? Mateo, este versículo que no lo sabemos mucho, ¿verdad? Viene la conferencia misionera y sabemos este versículo muy bien. Fíjense lo que dice aquí, hermanos, el versículo 19 al 20. Por tanto dice, id, amén, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí nos quedamos muchas veces, hermanos, pero fíjense lo que dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenle también. Este versículo, hermanos, dice que nos anima a nosotros como cristianos a envolvernos, hermanos, a envolvernos. No solamente a ganar almas, el libro por ahí dice que ganar almas, pues es sabio, el que gana almas es sabio, hermanos. Ahora, nosotros no ganamos almas, ¿verdad? El que la gana es Dios, así que tenemos que tener eso en cuenta. A nosotros se nos manda a ir y testificar, hablar del mundo. Dios se encarga de salvar las almas. Ahora, lo que pasa, hermanos, hoy en día es que nosotros sí, ¿verdad? Si usted cumple con esa, ¿verdad?, le testifica a otros, o el alma es traída, es salva a los pies de Cristo. Y muchos tristemente, bueno, pues ya es salvo, gloria a Dios, que Dios te bendiga y ahí nos vemos, amén. No, hermano, eso no dice la Biblia. Aquí dice que hagas discípulos, dice que le enseñes. Ahí lo dejamos a la intemperie, luego viene acá el otro con la falsa doctrina y ¡fum!, ya se lo llevó, ¿verdad? Decía un hermano, pues yo casi no creo mucho en eso de que pues levanten las manos y vengan y que son salvos. Y me dice, ¿cuántos fueron salvos en la campaña? Fueron salvos a 30. Ok, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron el domingo? Pues ni uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? No se trata nada más de ganar el alma, hermano. Hay que enseñar, dice la palabra de Dios. Necesitamos envolvernos, necesitamos estar ahí. Ahora, hermanos, y realmente, hermanos, quizás hoy en día podemos usar excusa el virus, ¿verdad? No, es que ahorita con el virus no nos podemos acercar. No podemos. Y cuando no había virus, ¿cuál era la excusa? ¿Ve? Quizás es que no sé, o no me han dicho. ¿Cuál será la excusa para mañana, hermanos? Aquí no dice, hermano, que discipulemos, que aquí no dice que los discipulemos o los enseñemos. Ahora, aquí no dice que si vienen al templo. Bueno, si vienen al templo, dice, pues, disipúlalo. Yo no miro que dice, aquí dice que id, que vayas allá. Nos dice que vayamos, que nos envolvamos con ellos, hermanos. Si no viene, hermanos, ¿cómo es que nosotros llegamos aquí? Amén. Alguien se tuvo que ver interesado en nosotros y fue a nuestro hogar. Ahí compartió con nosotros no solamente el evangelio, pero nos trató de discipular, hermanos. Entonces, si eso pasó en nuestras vidas, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Es lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Ya tú lo viste de mí, viste que yo ando aquí y acá. Ahora tú veías lo mismo. Y no solamente eso, enséñale a otros hombres idóneos, hermanos, para que puedan también enseñarle a otros. Así que, hermanos, eso es lo que se nos anima aquí, que el verdadero discernimiento, ¿verdad?, el verdadero desarrollo de la iglesia está en explicar las escrituras para que sus miembros puedan explicar la escritura a otros. Así que sea uno a uno, sea uno a muchos, como ahorita, quizás uno a uno, amigo a amigo, de padre a hijo, de madre a hija, etcétera, etcétera. Todos conocemos a alguien, hermano. Explíquele, hable de la palabra de Dios. Si usted y yo aprendemos algo el día de hoy y no enseñamos a otros, todavía no estamos madurando, hermano. No estamos madurando. ¿Qué hace un maestro, verdad? ¿Qué hace un maestro o una maestra? Bueno,
él o ella se sienta sola en algún escritorio o mesa y examina la palabra de Dios. Eso es lo que hace un maestro o maestra. Se fija las distintas referencias, subraya, hace bosquejos, memoriza, busca por sí mismo la verdad. No se queda satisfecho con cosas prefabricadas. Ahora, y ya para ir terminando, les voy a contar una historia de un guardabosque, un guardaparques o guardabosques, como usted le quiere decir, y el problema que tenía con los osos y los osos que morían durante el invierno, aunque habían carteles o letreros por todas partes que decían no alimente a los osos. Bueno, los turistas bien obedientes, ¿verdad? Dice que los alimentaban de todos modos. Y por eso que están los letreros, hermano, ¿verdad? Los osos jóvenes toman la costumbre, dice, de quedarse cerca del camino y comer de lo que los turistas les dan. Ahora, luego llega el invierno y al no ver más turistas, los osos mueren de hambre. Hasta hay casos en los que alguna gente, dice, les dio de comer alimentos envenenados a los osos. Y los osos morían, hermanos. Ahora, la meta, pues yo me he puesto, ¿verdad?, la meta mía, y creo que es la meta de la iglesia, hermanos, no es darle de comer cosas masticadas aquí, hermanos, sino equipar a los cristianos para que vivan una vida bíblica que le permita comunicar la verdad a aquellos que no conocen la Biblia. Eso debería ser la meta de la iglesia, la meta de cada cristiano. Hermano, la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, no dice que el pastor solamente. El pastor también es parte de la iglesia. Pero la iglesia en general, hermano, columna y baluarte de la verdad. Eso nos encargó Dios a nosotros, hermano. Necesitamos conocer la verdad. Si no, ¿cómo vamos a sostener, verdad? ¿Cómo vamos a sostener? Así que necesitamos, hermanos, necesitamos más cristianos que estén dispuestos a juzgar. Y esa es la meta y esas personas, hermanos. Y es por eso, ¿verdad?, que necesitamos estar con ellos, hablar con los cristianos, enseñarles, hermanos, y tenemos que poner las cosas pues en práctica, hermanos. Y esta es la meta. Esas personas están al borde de la muerte porque no saben alimentarse. Estamos hablando de cristianos nuevos, hermanos. Muchos cristianos nuevos no saben alimentarse a sí mismos. Y otros mueren porque ingieren de manos de desconocidos comida envenenada. Hay un hermano, ¿verdad?, un hermano que me envió un video de una enseñanza que él escuchó, y me dice, mira, ¿cómo ves esta? Él es nuevo. Y yo le dije, no, pues mira, está bien, nomás que el tema no tiene que ver nada con lo que se está hablando. El tema, lo que está hablando es bueno, pero nada tiene que ver con eso. Bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Él tuvo la confianza de enviar, ¿verdad?, para que yo examinara por él esa comida. Eso es lo que debe hacer un cristiano maduro también, hermanos, examinar. Y pues damos gracias a Dios por aquellos que tienen confianza, ¿verdad?, con nosotros, con los que enseñan la palabra de Dios, para comprobar si las cosas son ciertas, hermanos. Pero muchos mueren, hermanos, porque ingieren de manos de desconocidos comida envenenada, hablando de la doctrina. Y es por eso que necesitamos más jueces y no menos. Necesitamos más pensadores críticos. Necesitamos más valor para hablar la verdad en amor a un mundo que no conoce ni la verdad ni el amor, pero están desesperados por ambos. Y nosotros, como cristianos, hemos encontrado tanto el amor como la verdad en la persona de Cristo, que nos ama tanto y nos amó tanto, hermanos, con un amor eterno, y que nos prometió, hermanos, que en Él conoceríamos la verdad y esa verdad nos haría libre. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta. Tenemos 5 minutos antes de pasar al servicio. Pero, hermanos, eso es lo que le quería yo compartir hoy en día. No sé, alguna pregunta, algún comentario. Todo fue claro. Si no, para empezar de nuevo, amén. Porque vamos a estar, hermanos, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? No vayan a cerrar la Biblia todavía, ¿verdad? Pero todavía tenemos 5 minutos. Solamente les voy a dar una introducción de lo que vamos a estar viendo, hermanos. En el mismo Hechos 17, vamos a seguir leyendo, hermanos, en el Hechos 17, ahí en sus Biblias, vamos a seguir leyendo la parte del versículo 16 al 21, fíjense. Acabamos de ver esto, pero fíjense lo que dice
A Hechos 17, 16 al 21 dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Fíjense cómo le decían a Pablo: ese palabrero que anda diciendo, ¿verdad? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y luego dice que tomándole le trajeron al Areópago, que viene siendo como la corte suprema, por decirlo así, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque fíjense que aquí Lucas, entre paréntesis, esto es inspirado también, hace un comentario que dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Hermanos, y aquí ya Pablo está en Atenas, y aquí ya se movió de Berea. Vemos que en el versículo 5 se mueve y llega aquí a Atenas, hermanos. Esta ciudad de Atenas, solamente como para que tengamos una idea, tenía todo. Y el tema, hermanos, que vamos a estar viendo aquí, que va a ser como unos 6 domingos más o menos, y es una serie, ¿verdad?, titulada Al Dios no conocido. Y usted dirá: el Dios no conocido para aquellos que no creen en Él. Pero crean o no, hermanos, quieran creerlo o no, dentro de las iglesias y aquellos que nos decimos cristianos, hay muchos que no conocen a Dios. Mire, hermano, si usted conoce a Dios, conocer a Dios, eso lo va a ayudar a usted a vivir confiado o a vivir temeroso. Cuando uno conoce a alguien, una persona, yo me acuerdo la ilustración que usó el pastor acerca de cuando él estaba en la alberca, que pues el hermano le dice la piscina, ¿verdad? Dice que estaba ahí y le decía a su niño, no sé si fue a Andrew, que pues tenía miedo de aventarse al agua, porque pues, imagínate, mucha agua, pero el pastor le decía: aviéntate, dice, yo aquí te agarro, ¿verdad? Yo en mis palabras, ¿verdad? Y pues él dice que se aventaba confiadamente, porque sabía que su padre lo iba a sostener. Él vivía confiado en su padre porque lo conocía, o sea, no lo iba a dejar caer. Hermanos, eso es lo mismo. Hoy en día necesitamos conocer más a Dios. Yo sí les pregunto, hermano, ¿cuántos son los atributos o características de su Dios y mi Dios? ¿Cuántos de ellos me dirían? Y la razón, hermanos, por la cual es que el cristiano vive temeroso es porque no conoce a Dios, no conoce sus características. Conocemos doctrina de esto y el otro, y es bueno, hermanos, pero no lo conocemos como persona. Necesitamos conocer a Dios. Por eso este tema, hermanos, se amplía no solamente para el no creyente, para aquel que se dice no ateo, sino para aquel cristiano que dice conocer a Dios, pero en realidad no lo conoce tal y como Él es. Así que, hermanos, vamos a ver un poco acerca de el Dios no conocido. Vamos a estar en esta ciudad de Atenas, que era reconocida, dice, y era renombrada a nivel mundial en ese tiempo como el centro filosófico del mundo. Aquí, hermanos, fue el lugar del nacimiento democrático, el cual seguimos en la actualidad en los parlamentos, la ley y las libertades de los individuos. Atenas también era el lugar de la universidad más conocida a nivel mundial. Sócrates, que usted debe haber escuchado de él, y su brillante estudiante Platón, no es que era un plato grande, amén, así se llamaba, enseñaban allí, y como también el protegido de Platón, Aristóteles, toda desde la hidrostática, que viene siendo la que estudia el equilibrio de los líquidos y los gases, hasta la biología, que viene siendo el estudio de la estructura de los seres vivos, era formulada por el consumo occidental. Desde esta ciudad de Atenas, la ciudad era rica, influyente, y aún en la actualidad las ruinas hablan de la gloria bajo el sol. El Partenón, que venía siendo el templo, eso es lo que venía siendo, era considerado la obra maestra de la arquitectura antigua, y la ciudad en el monte Olimpo, en donde Homero y Siod vivieron una vez. Era una brillante joya de la era de oro de Grecia,
Atenas había descubierto varias verdades, Atenas, pero no conocían la verdad. Atenas lo tenía todo, pero como veremos en un momento, no era suficiente. Ellos no tenían a Dios y ellos no conocían quién era Él. Usted lo puede tener todo, pero no puede tener el autor de todas las cosas. Así que ese era Atenas, tenía todo, pero no tenían el autor de todas las cosas. Ahora, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, solamente yo les invito a que sigan leyendo, ¿verdad? Este capítulo 17, ahí vamos a estar por un buen tiempo, y que sigan la secuencia, hermanos, lo que vamos a ver aquí acerca del Dios no conocido. Así que sin más, pues yo creo que vamos a ir a Dios en oración, ya que los miro que están muy calladitos, amén. Eso es bueno. Así que vamos a ir a Dios en oración para que Dios bendiga el servicio de a continuación. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, oh Dios. Estamos contentos, oh Dios, de poderla tener entre nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a estudiarla, escudriñarla como nuestros hermanos los bereanos, como esta ciudad, como estas personas de Berea, oh Dios, que no solamente pues la recibieron, también la estudiaron. Ayúdenos a involucrarnos más con los hermanos, a compartir más las verdades, oh Dios, que no sea solamente aprender y no compartir, oh Dios. Ayúdenos a enseñarle a otros. Gracias le damos pues por ella, gracias le damos por los hermanos que son fieles, que están aquí con nosotros, y bendiga a todos aquellos, Padre Celestial, que también tienen el deseo de poder estar aquí, pero pues se les hace difícil, oh Dios. Gracias pues por eso, bendiga su palabra, bendiga el servicio de continuación, oh Dios. En sus manos estamos y se lo ponemos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.